No se preocupen que nosotros la semana que viene vamos a analizar bien en profundidad los conceptos de poder y autoridad. Ahora estamos haciendo un análisis general, estamos presentando la disciplina. El poder político en una sociedad puede estar expresado en el Estado como forma de dominación a través de la influencia y a través de la autoridad. Veamos qué significan algunas de estas acepciones. Ya vamos a volver a... Esperen, me confundí. Como les decía, ¿cómo puede ser expresado el poder político? Uno es el Estado, como lo conocemos. Ya sea todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel provincial, a nivel nacional, son todas las instituciones del Estado donde podemos apreciar justamente las formas del poder político. Otro es la dominación, y este es un punto interesante para tener en cuenta, la dominación de un grupo político sobre otro. Piensen que la ciencia política no estudia únicamente la actualidad, sino que también hay una historia en las ciencias políticas, en la cual podemos ver que, bueno, en la antigüedad la dominación de un grupo sobre otro se daba por lo general a través de la fuerza, pero acá también podemos hablar de la dominación de una persona sobre otras o de un grupo sobre otros en diferentes esferas de la sociedad, ya sea desde el punto de vista de la religión, la política, de la sexualidad. Básicamente expresa, por eso les digo que no es únicamente hablar del Estado en sí, sino también de cómo hay grupos dominantes y grupos dominados. Depende del punto de vista político, podemos hablar de ello. Otro aspecto sería el de la influencia, y las influencias políticas que ustedes saben son muchas, de una persona sobre otra, sobre otras, de un grupo sobre otros, la influencia que puede haber de una empresa sobre un senador, un diputado, un gobierno, un presidente, o viceversa, ¿no? Cuando ustedes piensen, cuando se dice que alguien tiene influencia política, a lo mejor necesariamente está ocupando un cargo, pero sí que tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones. Por ese lado vendría. Y después está esta idea de autoridad, en la cual este es un concepto que nosotros vamos a retomar también la semana que viene, cuando se considera que una persona tiene autoridad, cuando su decisión es legítima y es aceptada por todos. Como por ejemplo, hoy en día, pensemos en el presidente de la Nación Argentina, que uno puede estar a favor o en contra, no es ese el punto, pero sí que cuenta con cierta autoridad para tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, la autoridad de él viene de que ganó las elecciones, ¿no? Ganó las elecciones democráticas, entonces cuenta con autoridad para poder tomar ciertas medidas. A lo mejor a ustedes no les gusta nada lo que hacen, o a mí o al vecino, pero reconocemos que tiene autoridad para hacerlo porque ganó las elecciones, porque participó dentro del juego democrático, porque respetamos el sistema electoral. Entonces, las decisiones que él tome están legitimadas, es algo legítimo. Ahí viene, y piensen, digo el presidente, ahora, por ejemplo, usted va a leer el texto que pone de ejemplo a un oficial de tránsito. Por ahí a lo mejor alguien de ustedes trabaja en esa área de la municipalidad. Y nosotros sabemos que un oficial de tránsito, por ejemplo, cuenta con la legitimidad para parar el tránsito en las calles, para solicitar documentación. O un policía para cuando por ahí hace algún tipo de control. La autoridad que tengo yo sobre ustedes, ¿no? Porque bueno, yo soy el profesor a cargo, y ustedes los estudiantes, y ustedes, todo lo que yo cuento con autoridad para darles una clase, tomarle algún trabajo, y ustedes lo aceptan de buena manera.
Entonces ahí vemos cómo mis decisiones están legitimadas, porque bueno, ustedes aceptan este estado de las cosas, ¿no? Y así podemos pasarnos dándonos más ejemplos. Esto sería por ahí la idea de autoridad, cuando hablamos de cómo se expresa el poder, ¿no? Vuelvo a insistir con esta idea, vamos a retomar estos conceptos la semana que viene, específicamente vamos a hablar de poder y de autoridad. Bien, ¿qué más? Algunos de los principales autores en ciencias políticas, fíjense que de nuevo está este señor Max Weber, que nosotros ya lo vimos en sociología, tuvo un estudio muy importante sobre varias esferas de la sociedad, después hay otros más, por ejemplo vamos a leer a Robert Dahl también, y otros autores muy importantes, pero que, como les dije, no vamos a hacer tanto hincapié como en sociología, en los autores, sino que nos vamos a centrar más que nada en los conceptos. Y por último, y con esto voy a ir finalizando, así como la sociología tenía diferentes teorías y enfoques, la ciencia política también. Van a existir diferentes enfoques para analizar e investigar sobre ella. Estos son los más importantes, fíjense que hay anotados 6, el enfoque marxista, el enfoque institucional, enfoque conductista, enfoque estructural funcional, enfoque sistémico y enfoque cibernético. Nosotros vamos a enfocarnos en los primeros 4, vamos a verlo de manera así rápida, vamos a comentar cada uno de ellos. Fíjense que el enfoque marxista, bueno, la palabra, ahora ustedes ya lo conocen a Karl Marx, así que me imagino que sacaron al toque de qué va, de qué trata. Obviamente que estudia las ciencias políticas desde la mirada de Karl Marx, desde esta mirada de lucha de clases, ¿se acuerdan? Estos dos bandos, la burguesía y el proletariado. Entonces, va a definir este enfoque que la ciencia política, al igual que la sociología, que la historia también, tiene que analizar los hechos políticos, los procesos políticos desde esta visión, ¿no? De que hay siempre en juego dos relaciones de poder, dos grupos que hay conflictos entre sí, y que obviamente esta teoría, este enfoque tuvo mayor aceptación en la Unión Soviética y en los países socialistas del siglo XX, ¿no? Ahí es donde tuvo mayor desarrollo, mayor aceptación este enfoque, por el tipo, por la naturaleza del mismo, ¿no? Fíjense que otra forma de estudiar las ciencias políticas es el enfoque institucional, por ahí es el más divulgado, ya que estudia todos los fenómenos políticos a partir del análisis de textos constitucionales y o jurídicos, básicamente a través del análisis de documentación oficial, ¿no? Toda la documentación que puede surgir durante o mediante el ejercicio de un Estado. Piensen en todos los documentos que emanan un ministerio, una presidencia, una gobernación, un congreso, los diferentes organismos autárquicos. Es por eso que está muy relacionada a conocer, a tratar de analizar la organización y las funciones de las instituciones del Estado. Piensen, por ahí vuelve a existir, ustedes se están formando para trabajar en una. Así que bueno, el enfoque institucional va a ser esto, ¿no? Va a tratar de analizar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Por otro lado tenemos el enfoque conductista, y esto es un concepto utilizado de la psicología, el conductismo. Término o concepto que va a ser utilizado para estudiar la acción política. Y cuando hablamos de acción política podemos hablar de, como dice allí, las actitudes, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de una sociedad. Parecido a lo que vimos en sociología, solo que acá estamos hablando estrictamente de actitudes, conductas y comportamientos dentro de lo que es la política o lo político, ¿no? Estudiar por ahí los perfiles de las personas que participan, de los grupos, unas prácticas. Por ejemplo, se estudia mucho todo lo que tenga que ver con los liderazgos, el carisma, son cosas que entran en juego. Y el otro que vamos a ver por último es el enfoque estructural funcional. Esta palabra de nuevo, estos conceptos, por eso que primero estudiamos sociología y después ciencias políticas.
Me imagino que todos ustedes ya saben bien qué es el estructuralismo, si les digo qué dice Durkheim, qué es el funcionalismo. Bueno, no hace falta que lo veamos de nuevo. ¿Qué van a tomar de estos autores? Esta idea de sistema, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos esta idea de que, en el caso de la sociología, que la sociedad funcionaba como un sistema, como un cuerpo humano donde las diferentes partes tenían que funcionar? Bueno, acá lo que va a hacer justamente va a tomar esa idea de sistema, pero lo va a analizar dentro del ámbito de la política, ¿no? Va a analizar los diferentes grupos que integran el sistema político, las diferentes relaciones entre ellos, las tensiones o no que hay, las características de cada uno, las relaciones de autoridad dentro de un grupo, las relaciones de liderazgo, de poder, teniendo en cuenta o considerando que el sistema político está conformado por diferentes grupos que están constantemente entre relacionados para el correcto funcionamiento de la política. Al menos en principio, ¿no? Después podemos ver que no siempre esto es así. Así que bien, con esta clase, con este power, vamos a empezar estos temas. Lo primero que vamos a ver, recuerden, qué es la política y después qué son las ciencias políticas. Los dos primeros temas que vamos a abordar. Para eso, fíjense, vamos a tener dos textos. Uno es este, Miro Quesada, fíjense, concepto de ciencia política. Acá nos vamos a hablar de los enfoques. Esto está un poco, me tomé el trabajo de por ahí resumir un poco para que no sea tan extenso. Solamente vamos a hablar algunas cuestiones nomás. Como les dije, el enfoque marxista, el enfoque institucional, el enfoque conductista y por último el enfoque estructural. Este sistémico no hace falta que lo lean. Esto sería el texto de ciencias políticas y el texto de justamente qué es la política, que es este, también lo mismo. Fíjense, texto de Rafael del Águila, acá la habla que es la política. Esto no, el poder no, porque lo vamos a ver la semana que viene. Y después tienen otro, que es el texto de Almedina, que nos va a hablar también de lo mismo, de qué es la ciencia política y qué es la política. Con eso ya vamos a estar bien por esta semana. Como les dije, únicamente por el día de este jueves vamos a tener una clase así grabada. Ya la semana que viene vamos a volver a nuestras clases en vivo de manera online, pero bueno, lo vamos a hacer en vivo los días jueves hasta el final. Así que bueno, les recomiendo que vayan, cuando puedan, vayan leyendo los textos. Cualquier duda o consulta que tengan me escriben, no hay problema. Yo